y realmente es un placer enorme encontrar en esta sala colmada de Radisson Victoria Plaza tanta gente amiga, tantas personalidades del mundo de la política, del mundo de la cultura, de los medios de comunicación, tanta gente conocida y tanta gente que se da cita, que pertenece a sectores de la política y de la cultura que por momentos están distanciados, y eso habla mucho de nuestra identidad, de cómo somos como uruguayos y de cuál es el tema que nos concita. El doctor Sanguinetti cumplió 90 años. Probablemente muchos de ustedes ya participaron en algunos festejos un poco más descontracturados o quizás más humorísticos que ya se desarrollaron en este año. Pero como no podía ser de otra forma, también había que plasmar estos 90 años en forma de libro. Son 90 años de vida y yo tengo el privilegio de haberlo acompañado como editor en los últimos 20. Para mí es un honor tremendo, también para todo el equipo, primero de Santillana, después de Penguin Random House, que hemos ido acompañando sus libros. Y este es el último libro y es un libro muy especial. Siempre se dice que el último libro es muy especial, pero este verdaderamente es un libro que se destaca por muchas razones. Le voy a robar una idea que ya dijo el doctor Sanguinetti hace unos días, y es que, bueno, que si nuestro país tiene 200 años de vida como república, él recorrió casi la mitad, ¿verdad? 90 años. O sea que el recorrido de vida de Julio María Sanguinetti es el último siglo de nuestra historia, donde pasaron cosas importantísimas, cosas que nos definieron como sociedad, como país, y muchas de ellas están plasmadas en este libro. Quizá recordarán en otras presentaciones del libro yo he dicho, y es verdad, que le he planteado con insistencia al doctor Sanguinetti que escribiera sus memorias, que escribiera un repaso de su vida, a lo cual él se negó sistemáticamente, siempre se negó. A veces aparecían esbozos, como en aquel libro Retratos de la Memoria, que era como oblicuamente a través de personalidades que él conoció. Bueno, de alguna manera lo logramos con este libro, que es un libro que es fotográfico y es de texto, que es una edición hermosamente cuidada, que ya lo habrán visto quienes pudieron acercarse a él. Es un objeto, como objeto libro, muy, muy bello, estéticamente muy hermoso, pero que además encierra esto que digo, es el recorrido por la historia o por las últimas décadas de nuestra historia. Empieza con una foto de Alfredo Testoni, que es el primer recuerdo del doctor Sanguinetti, con 4 años, yendo hacia la Rambla porque había un acorazado alemán que se estaba hundiendo, el Graf Spee. Una foto espectacular. Así comenzamos. ¿Cómo termina? Con el festejo de los 90 años y el bisnieto Julio León soplando las velas, simbolizando, y toda la familia, Emma, Julio Luis, Marta, celebrando ese recorrido que no termina, porque esto sigue, y quédense tranquilos que habrá más libros y más historias, pero este es un mojón muy importante. Es un mojón donde se repasa lo que pasó en nuestra historia desde la política, desde la cultura, desde la sociedad, desde el deporte. Un montón de hitos que cuando ustedes vayan recorriendo recordarán de haber leído. Por eso este es un libro que va más allá de lo meramente biográfico o anecdótico. Es un libro clave para entender cómo somos y por qué somos así. Así que nada, yo quiero agradecer enormemente a la gente que trabajó en este libro, a la diseñadora Gabriela López, que realmente hizo un trabajo impresionante con los materiales, a Julio Testoni, que está acá, que trabajó incansablemente con los materiales, con las fotos y también a pie de imprenta, como un soldado ahí, revisando que todo saliera para que este libro fuera así de hermoso, a Marcia Croci, que estuvo trabajando en los textos, a Isabel, siempre allí, a Mariana Silvera, también siempre presente, y bueno, por supuesto a la familia, que tuvo su participación y dio su veredicto. Me consta que el doctor estaba esperando el veredicto para seguir adelante con este libro. El resultado está aquí, el resultado es realmente un resultado muy hermoso, es un libro disfrutable y bueno, ya nos llegan noticias de parte de los libreros de que salió este lunes y ya es el libro más vendido.
Así que apúrense porque puede agotarse. Así que bueno, nada más, agradecimiento para todos ustedes, por supuesto a la periodista Viviana Ruggiero que nos hace el honor de conducir esta conversación que comienza ahora mismo. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos, bienvenidos nuevamente. Qué honor para mí, presidente, acompañarlo en la presentación de este libro que refleja una vida bien vivida, pero también es la vida del país, de la República, como dicen los colorados. Hoy la idea es transitar estos 90 años juntos. ¿Cómo está? ¿Está preparado para el viaje? Como corresponde. Muy bien. La alegría es mía, porque además con mucha alegría te llamé porque las generaciones, yo 90, mis hijos 60, mis nietos 30. Bueno, quería una periodista de la Joven, dígalo, década de los dígalo. 30. Porque es el modo de que se mirara la vida desde esa perspectiva más juvenil. Tenemos un desafío hoy, vamos a blanquearlo de entrada y es cumplir el timing, el tiempo, para que no nos miren mal. Así que comenzamos el viaje rápidamente. Y como decía Julián, el libro comienza con esta imagen, con la imagen del Graf P. Y es curioso que su primer recuerdo sea de un hecho histórico. Y estaba cumpliendo 4 años. Y mi recuerdo es, si se quiere, vago, difuso, pero nítidamente recuerdo una multitud, recuerdo el puerto, recuerdo haber estado allí en medio de aquella enorme masa gris, luego el retorno a casa y al rato papá que sale corriendo de la casa y dice, vamos a la Rambla, volado de la FEP. Entonces, sí, es el primer recuerdo, o sea que a los padres sepan que los chicos de 4 años recuerdan. Porque yo tengo ese primer recuerdo de lo que llamaríamos nuestra vida civil, que se asocia en ese caso a un gran amigo con el cual tantas cosas vivimos, Alfredo Testoni, y que por eso quisimos hacer también un pandán o una muestra de ese recorrido con la tapa, porque es bueno que contemos eso. Sí, la Cuando tapa... pusimos el Graf P, dijimos, bueno, ¿qué tapa hacemos? Y ahí Julio dice, ¿y por qué no hacemos algo con inteligencia artificial? Y bueno, lo tenemos impreso, el diálogo de Géminis, de Julio y Aldo, en el cual hablan con Géminis, que es una cosa que es bastante impresionante, ¿no? Porque le van diciendo, un señor de 90 años, que le gusta el arte, ah, bueno, buen dato, dice Géminis, pero ¿cómo es? ¿Cómo no es? Y van saliendo imágenes, hasta que al final, al rato, esta, que les gustó y que nos pareció fantástica. Naturalmente, después hubo un toquecito artístico que le puso Julio, para darle un poquitito de perspectiva y de calidez, ¿no? Porque siempre la diferencia va a estar allí, ¿no? Porque es como siempre pasa con todas estas cosas. Al final, las máquinas hacen todo lo que hay que hacer, pero al final la intuición científica o el toque artístico hace lo no. Porque los seres humanos somos seres humanos y las máquinas son también creaciones humanas. Después del Graf P vamos a su niñez, que la verdad tiene imágenes entrañables, hay muchas, pero nos quedamos para hoy con esta, con el pequeño Julio María en uno de sus planes favoritos. El Parque Rodó, los caballitos. La cara lo revela, además de cara de pícaro ya desde chiquito, los caballitos del Parque Rodó. ¿Cómo era este niño? Y bueno, era un niño feliz, con la niñez propia de la época, sin todas esas cosas que tienen ahora los niños. ¿Sin máquinas? ¿No? Sin el celular, porque yo lo veo a nuestro bisnieto ahora, que agarra el teléfono y pone unos dibujitos y tal, y bueno, son mundos muy distintos, hay una distancia fantástica. Lo nuestro era muy sencillo, muy simple, la vida de familia, y no pasábamos de los caballitos,
O de paseos muy sencillos, ¿no? Sigue siendo de los planes más divertidos, le digo igual, ¿eh? Y también hay un retrato familiar. Ahí está la familia. Ahí ya no tiene tan cara de pícaro, sino más de aburridito. No, una cara de aburrido, ese gordito aburrido soy yo. Pero ¿sabe dónde estamos? En la barra de Santa Lucía. O sea, había un hotel. Los fines de semana se iba ahí. Era un paseo turístico. Era la barra de Santa Lucía. Hoy parece, no sé lo que, pero era así. Ahí está papá. Fíjense, con tiradores, cosa muy de la época. El Panamá, mi hermana Silvia y mamá. Y bueno, esa es la... Era uno de los paseos habituales de la familia. Uno de los paseos habituales, fíjense ustedes. Bien. Había gente que veraneaba en la barra de Santa Lucía, en el hotel. ¿En esa época había algún referente de la familia que usted lo mirara con especial atención? Bueno, la familia era una familia nuclear como era la época. Nosotros en esa casa de la calle Juan Polié, en la cual digo, vivían mis abuelos, el coronel Norberto Leocadio Sanguinetti, y mi abuela Chila, vivían mis padres, vivían mis tías Chicha, mi tía Maruja, mi tía Elba y mi tía Ida con mi primo el Pocho y mi prima mi papá y vivíamos nosotros. Familia ensamblada, Entonces, ya de... uno dice, y sí, ¿y esto qué es? Bueno, pero era así, era una casa enorme, ¿no? Con aquellos patios enormes, y ya hacíamos desfiles militares. En la casa, nuestra casa siempre fue muy militante en la época de la guerra, porque yo a papá lo imaginaba en la guerra, porque en aquel hubo unos batallones de voluntarios. Y mire, general, mi padre desfiló en el 14 de infantería. ¿Qué le parece? Después paracaidistas, en aquel momento voluntarios. Y yo en mi imaginación lo veía la guerra, los íbamos a ver entrenarse en la Rambla, todavía no estaba el enjardinado, ese tan bonito que hay en la parte más céntrica. Había unas barrancas, unos barriales, y por ahí hacían maniobras. Bueno, qué lejos estamos de aquel mundo, pero sin embargo seguimos en guerra, ¿no? Claro. Ahora lo invito a pasar a la familia que usted construyó. El día que nos reunimos para hablar de la presentación, me dijo, Marta fue el pilar de todo. Estamos en una época en la que, bueno, hay muchos divorcios, se habla de otros términos. Yo quiero saber cuál fue el secreto para mantener esta sociedad durante tantos años. Mira, todo es distinto. Arrancamos, fuimos 6 años novios, ¿no? Mis nietos se ríen cuando yo cuento, porque el 19 de abril, el otro día recordaba con Marta, digo, yo me le declaré, como se hacía en aquella época, el 7 de marzo. El 19, y le dije, bueno, voy a hablar con tu papá. No, espera un poquito, no, voy a hablar, yo, a la antigua. El 19 de abril fui a ver al contador Canesa a decirle que quería visitar a Marta solemnemente. Por eso digo, todos se reían. Hoy se ríen más, aún, porque ya no es eso, ya no es el noviazgo. Ya hay ahora, por suerte, hay menos divorcios, pero porque hay menos matrimonio. En fin, ya no era ni el salgo con, ni el pareja, ni nada. Bueno, toda esa terminología actual. Bueno, y ahí estamos, bueno, casándonos. Pero no me respondió, ¿cuál fue el secreto para mantener la sociedad? ¿La paciencia? Bueno, lo primero es lo primero. Tú recién mostrabas la pareja de las fotos con mis padres. Yo a los 15 años perdí a mi madre. Y fue un dolor muy fuerte. En ese punto sufrí mucho ese tiempo. Pese a mi naturaleza optimista que siempre reaparece, aquellos fueron ya años muy tristes, angustiosos. Después un día me enamoré, y lo que suele pasar, me enamoré y ahí cambió el mundo,
y ahí seguimos, como digo, de novios, y después de matrimonio, yo diría que no hay secreto, es la comprensión, es ir viviendo cada etapa de la vida, la de los hijos, la de los nietos, la del trabajo, la de Marta profesora, la mía de política, los avatares de la vida política, te llevan acá, de la vida periodística. Yo viajé desde muy jovencito con la vida periodística. Eran otras épocas, Sanguinetti. Eran otras épocas, y bueno, nos casamos en la casa de la familia Canessa, y ahí estamos, De luna de en luna miel. de miel en Buenos Aires, en el Jardín Botánico, en Palermo. Preciosa, preciosa foto. Y acá ya con los hijos, agrandó la familia. Esa foto la sacó el gallego José Fernández Callazo, gran amigo, gran presidente de OCE, gran figura política en su tiempo, que sacaba unas fotos maravillosas como esa, iba creciendo la familia. Ahí están Julio Luis y Emma. Vamos a una pasión. Bueno, Vamos a hablar del oficio más lindo del mundo. Acá estoy en Rusia, época de Brezhnev. Fíjense ustedes, ¿no? Tempranamente anduve, los fotógrafos rusos son fantásticos, ¿viste? Parezco un artista de cine ahí, ¿no? Adelante de un afiche de cine, ¿no? Era la Rusia que era, la Rusia soviética. Allá fui a hacer notas, me acuerdo que como periodista de la época me lancé a buscar la casa de James Bond, de 007, porque Ian Fleming, en su novela, describe una casa, y se sabía que era una casa en Moscú, donde él había estado en la embajada, y era medio espía, si se quiere, ¿no? Después por eso pudo escribir lo que escribió. Y al final la encontré. ¿Ah, la encontró? Sí, en una residencia de ancianos. Había perdido todo misterio. De James Bond, nada. Periodismo y política en Uruguay tienen una historia muy ligada. A mí siempre me llamó la atención cómo usted nunca se desprendió del título de periodista. ¿Por qué? Porque siempre fue mi pasión. Es así que la tuve desde chico. En la escuela, yo fui a la escuela de Luis Fernández, después fui al Liceo Rodó. Y en la escuela, en quinto año, hice un diario. A máquina, con 2 copias a carbónico. Y lo prestaba en el recreo. Bueno, después tuve un lío con la maestra a raíz del diario, justamente, ¿no? Pero eso fue en 6º año ya. O sea que siempre tuve esa pasión de escribir algo y de difundirlo. Y bueno, y así nació el periodismo, y así sigo. Todos los días escribo algo, ¿no? ¿Y se sintió más cómodo preguntando o respondiendo? Porque ha hecho mucho de las dos. Bueno, me gustan las dos cosas. Me gusta preguntar, pero también me gusta responder. Y los reportajes tienen la espontaneidad esta, que es lo lindo, digamos, ¿no? En que uno va transitando. Anteayer estábamos con el presidente de la calle, también nos preguntaban, y ahí uno en esa espontaneidad dice cosas que de pronto se hubiera pensado el discurso no les iba a decir, como las barbaridades que dijimos de presidentes de Estados Unidos, de Argentina y de no sé cuántos. Y bueno, pero yo creo que es la espontaneidad de la entrevista. Seguimos avanzando y no, me fui. Acá. Con esta imagen vamos a hablar... Periodismo, eso es la parte complicada del periodismo. Vamos a hablar de los duelos. Sí, aquí yo estoy en la pedana del Jockey Club. El que está hablando ahí es Adolfo Goliardi, que fue el mayor esgrimista que tuvo el país en su historia. Y el que está con un sable en la mano es el maestro José Goliardi, yo estoy con mi sable del otro lado. Bueno, esto fue en uno de los conatos, de los tantos conatos de duelo que tuve, y que me generaron la afición por la esgrima. Fue el coronel Aguerrondo, que era jefe de policía. Estamos hablando de años 59 y 60. Y yo hice esa campaña feroz que hacíamos en la época, y me mandó los padrinos. Bueno, no hubo lugar a duelo.
yo seguí con la campaña, me volvió a mandar a duelo, me volvió a retar a duelo. Pero ahí yo ya me había quedado con la afición y me había enamorado de la esgrima, que seguía haciendo años y años y años, ¿no? ¿Verdad? Pero esa vez era complicada la cosa. No conseguían un presidente de tribunal porque hacía tiempo que no había duelos, ¿no? Y al final lo van a ver a Ponce Echeverri y personajes siempre tan fantásticos que siempre en los momentos cruciales está, como vos apareció en el 80. Y entonces, después él me contó, dice, yo no quería aceptar un duelo, ¿qué? Yo soy católico, ¿qué? Entonces fue a hablar al cardenal, en aquella época Barbieri, hombre sabio, y le dice, ¿cuál es la duda que tienes? No, porque se juega en la vida. Dice, ¿cuál es el problema? ¿Vas ahí o estás como cristiano y católico? Fue voto en contra y no hubo lugar a duelo, que debía haber habido. Pero por suerte no. Después terminé el duelo con un amigo de toda la vida, de antes y de después, cosa que no es inusual. Porque la verdad, el don Luis Valle tuvo muchos duelos, la mayoría con correligionarios. Tuvo duelo con Jude, tuvo duelo con el doctor Areco, tuvo duelo con el general Rivas, todo colorado. Y bueno, a mí me tocó también con alguien con el cual yo me había formado en el periodismo, con Maneco Flores. Son las barbaridades propias de los tiempos también. Esto es bueno para hacer un pequeño zoom en perspectiva. A ver. Es el fenómeno de los valores. Que a veces se habla y dice, no, hay una caída de valores, ¿qué tal? Y yo siempre le digo, perdón, depende de qué valores. Por ejemplo, los valores de la condición femenina han crecido todos. El valor del honor desapareció. Ahora con las redes todo el mundo dice cualquier cosa de cualquiera y nadie puede ni declararse ofendido. Allá, en un debate, en una convención, pasó nuestro partido también, 2 o 3 veces. Nos decíamos de repente una palabra subida, usted hirió mi honor, terminábamos mandando a los padrinos, terminábamos los hablazos. Como fue este caso. Y yo lo hería a Maneco, le corté la vena radial y él me dejó toda una serie de marcas que todavía están allí, indelebles, para recordarme aquellos tiempos y esas prácticas anacrónicas, pero que también respondían a valores importantes de aquel tiempo histórico. ¿Quiere decir cómo terminaba la columna que lo terminó llevando a duelo? Porque también, ¿no? Una de las cosas, cuando nos juntamos me dijo cómo terminaba esa columna que lo terminó poniendo en ese duelo. Bueno, pero eso no se dice porque eso es la barbaridad. Pero era porque muy de la época también, o sea. La barbaridad es porque era... el periodismo era muy duro, porque a veces hay una imagen idílica. Las cosas que nos decíamos, acción y el debate, las cosas que nos decíamos. Eran otros debates. El que nos dijimos. Yo creo que esa es una reflexión que también cabe hacer. Creo que después de la dictadura, la sociedad uruguaya aprendió un modo de convivencia y ya no premia esas cosas. Yo digo más, yo en el Parlamento me agarré a trompada no sé cuántas veces. Hoy, si 2 parlamentarios se agarran a trompada, no sé lo que ocurre. Un titular, se acabó la democracia. Y bueno, no lo digo con orgullo, pero tampoco me arrepiento. Era la época, era así. Claro, todo con su contexto. Y acá ya estamos de lleno en el inicio de su vida política. Esta imagen retrata uno de sus primeros... Acá estoy en el 62, el Mercedes, el de bastón es el doctor Zoilo Chele, el de al lado es don Luis Valleverre, que está con la mano acá, y luego al lado de don Zoilo está el doctor Glauco Segovia, una de las figuras jóvenes importantes de aquel momento, que fueron Michelini, Flores Mora, Segovia, que fue aquella gran generación de la lista 15. Y nosotros éramos, bueno, yo la primera vez que ocupé tribuna junto al líder, ¿no? Y atrás mío, no se ve, está el Negro Pozzolo, querido Negro Pozzolo, que
con el cual hicimos la carrera política juntos, muy hermanados siempre, y ahí nos tocó a los dos hacer nuestro debut en la primera división. Año 62, habíamos perdido la elección en el 58 y para nosotros había sido una especie de derrumbe, porque los colorados nos imaginábamos eternos, y bueno, fue un revolcón del cual estamos tratando de salir. Y por eso era Luis Valle vuelve, que la verdad es que no volvimos, pero quedamos en la puerta. ¿Y se acuerda cuándo fue el momento que decidió pasar a la vida política? ¿O qué fue ahí? ¿Cuál fue el quiebre? Natural y espontáneamente, porque en el año 53 arrancamos. Yo tenía 17 años y me invitan para ir a Canelones a hacer un semanal. Y allá fuimos. Lo dirigía Maneco, justamente, Maneco Flores. Estaba Michelini, Teofilo Collazo, y ya los canarios, como Sabaré Jaque, pero con el cual después seguimos toda la vida hermanados. Y ahí empezó mi vida periodística. Pero era un semanario político, porque los diarios eran políticos. ¿No? El diario más descomprometido ha sido una construcción posterior. En aquel momento los diarios eran diarios informativos, los diarios más poderosos, digamos, el Día, sí, era un gran poderoso diario informativo, era el diario Ballista. Y después cuando se produce la división en el partido, el diario era 14, o sea, de los hijos de Don Pepe. Y Acción era el diario del Valle. Claro. Y La Mañana era el diario de los Manini. Y el Debate era el diario herrerista. Y El País era el diario de los blancos independientes. O sea, eran los Beltrán y los Aguirre y los Larreta. Más allá de la información, todos los medios estaban identificados políticamente. Sí, claro. Era otra época también en ese sentido. Sí, porque ahora también juegan a la imparcialidad y todos sabemos que no es tanto así. Pero bueno. No sea peleador, no me pelee. Bueno, mire, se ganó un aplauso peleando. Bueno, ahora hablamos del arte. ¿Qué encontró en el arte que ocupó un lugar tan importante en su vida, como en esta foto que es una de sus preferidas, me parece? Fue y sigue siendo, y justamente esto se cruza con la política, es muy divertido, porque en el año 67 yo trabajé mucho en la reforma constitucional de 67. La fotito que hay es horrible. Ese fue el gran problema con este libro, porque todo parece muy fácil. No, fue terrible. ¿Por qué? Porque había hecho, por ejemplo, en mi vida política, la reforma del 67, cuando se retorna al presidencialismo, fue muy importante en nuestro partido, en mi generación, que éramos los iconoclastas, ¿no? O sea, los que abandonábamos el colegiado, que era una cosa que para el vallismo era una carga enorme. Entonces éramos los iconoclastas. Y Jorge fue el gran iconoclasta y entonces lanzó el tema y ahí marchamos. Y yo fui miembro informante, fui redactor, trabajé como loco, apoyado en juristas, ¿no? Profesores, a lo que les pedí, en fin. Es muy importante la Constitución del 67, muy importante hasta hoy, muy importante. Entonces, no tenía foto. El general Castillo gana la presidencia, anuncia su gabinete. Ministro de Trabajo, un joven diputado de 31 años, el doctor Julio María Sanguinetti, que había. No le habían consultado, porque había estado tan cerca de todos ellos, de Castillo, el doctor Luis, que imaginaron que tal. Y yo lo fui a ver al general a decirle que no quería el ministerio. Me miró un poco asombrado, con razón. Yo ahora miro la irreverencia mía también, ¿no? Bueno, le expliqué que el equipo económico, que esto, que el otro, que las razones políticas por las cuales no quería ir al Ministerio de Trabajo. Y después de la entrevista,
no creo que lo haya convencido de mis razones. Le dije, eso sí, general, le voy a pedir un cargo, pero honorario. Presidente de la Comisión de Bellas Artes. Ah, ¿cómo no? Me dijo, sí, muy bien. Hable con el ministro, no hay problema. Bueno, cuando volví a la Cámara, mis colegas me querían matar. Me decían, pero vos sos un diletante. ¿Qué te crees? ¿Vos qué vas a ir a hacer a la Comisión de Bellas Artes? ¿Hacer qué? Digo, mirá, saber aquí algo que me gusta. Y la verdad que esos 6 años fueron años muy felices para mí, porque trabajamos en lo que nos gustaba, trabajamos con Ángel Calver, con Testoni, mi vice era nada menos que el maestro Cunio, y bueno, recuperamos las bienales, transformamos el museo, reformamos el museo, en fin, fueron años muy felices, y acá estoy, miren, el de la izquierda es el arquitecto Mario Países Reyes, que era un gran arquitecto de la Escuela Torres García, la que sigue es Amalia Nieto, que hace poco se volvieron a exponer esos objetos que llamaban homenaje al cubo. Homenaje al cubo. Alfredo Testoni en el medio, yo, el pintor alemán, el gallego, como le decíamos, Ángel Callenberg y don José Cunio, gran personaje, maravilloso. Era como un niño grande, pero con una capacidad creativa. Bueno, nadie pintó el paisaje uruguayo como Cunio, ¿no? Porque sus ranchos, sus lunas, sus paisajes son únicos, realmente únicos. Así que de los años más felices en Bellas Artes. Fantástico, ¿no? Y volvería hoy a hacer Bellas Artes si el gobierno se dignara a ofrecerme algo parecido. Seguimos y nos vamos al 73, el cierre de Acción. Momento triste. Acá estamos entregando el último diario de Acción. Ahí está Jorge, estoy yo atrás, el coronel Trabal. Bueno, esas fueron las circunstancias del enfrentamiento que nos llevaron a esa situación. Y bueno, fue un periodo difícil, se cerró la Acción. El día generosamente me ofreció las páginas para escribir lo que pudiera, estaba proscrito, no podíamos hacer actividad política. Bueno, pero ahí me dediqué a escribir de arte, a escribir de historia, mis aficiones. Bueno, cada tanto me llamaban de inteligencia a hacer algún interrogatorio, con lo cual hice amigos, ¿no? Porque recuerdo que una vez me hicieron un gran interrogatorio en inteligencia, era un comisario muy respetuoso, muy serio, y bueno, cuando después estuve en la presidencia, pedí que estuviera, era el comisario Balmaza, gran inspector de altura, extraordinario policía, o sea que también se rescatan cosas. Bueno, y vamos a pasar ahora a un tema polémico, capaz para algunos. No, polémico no. No sé cuántos hinchas Polémico Peñarol y Nacional. del tricolor tenemos en sala. Pero hablemos de fútbol, ¿y qué imagen? Polémico Peñarol y Nacional, pero no Morena, que fue un caballero, que la gente de Nacional, por más que haya sufrido con él, creo que todos lo respetan y hoy lo quieren a la distancia, pero cuando se ve tanta cosa hoy día en el mundo del fútbol, que tiene tanto de farándula, y se ve muchacho bien, que correcto, que supo administrar su popularidad, que supo administrar su gloria. Bueno, es fantástico. Pero esto, por eso es una historia increíble, porque cuando uno también pone el zoom y pone la perspectiva, es increíble. A Morena lo transferimos al Rayo Vallecano. Carlos el presidente y yo secretario general. Recuerdo que fui a dar a Madrid con una letra en aquella época de $900.000 por el Rayo Vallecano. Todos me decían, no te van a pagar nunca. Bueno, el Rayo, era un cuadro medianito del barrio de Vallecas. Bueno, un poco, como diríamos, La Piedra, un cuadro aledaño, un barrio aledaño. Pero sin embargo,
la gente pagó y tal, bueno, pero estuve 40 días allá. De banco en banco, de oficina en oficina, porque pues había que sacar la plata, patata. Muy bien. Hace su campaña Morena, todo muy bien. Primero en el Rayo, luego pasa al Valencia. Ahí con Kempes hacen una campaña espectacular, con Mario Kempes, otro fenómeno. Ganan la Copa del Rey. Y un cierto día me llama Washington, que era un tipo que vivía creando, imaginando cosas, y me dice, ¿qué te parece si traemos al Nando de nuevo? ¿De qué me estás hablando? Digo, yo casi me muero para cobrar. Y me dice, y digo, ¿qué plata? Porque Cataldi, que era un genio para inventar cosas, pero tampoco era un administrador muy equilibrado. El administrador era Damiani. Cataldi era el de las ideas geniales, ¿no? Claro. La Libertadores. Dice, no, vamos a hacer lo que nunca se llevó, es una coleta popular. Una coleta. Bueno, me dice, sí. Dice, vamos a hablar con Beto Triunfo, a ver si se le ocurre algo para hacer un eslogan. Y ahí salimos a lo de Beto Triunfo, y ahí salió el famoso a Morena lo traemos todo. Una cosa increíble que no se ha repetido, ni se repetirá nunca, de hacer una coleta para comprar un jugador, y sin embargo fue posible nada menos con lo que era el mayor goleador del fútbol uruguayo de aquel tiempo. Pero fue muy lindo, ¿no? Quedó instalado, además. Y los ¿no? años de Peñarol, bueno, vivimos muchas cosas, después el centenario con Damiani y eso. Ahí está Pelé en casa. Figuras de renombre también la gente conoció. del fútbol, la gente del fútbol. Ahí está Pelé, que le regamos un facímil del afiche del 1930. Para mí el mejor afiche de la historia de todos los campeonatos del mundo. Lo hizo Laborde, y si hoy lo hacemos sigue siendo moderno. Y es mejor que el que se le hizo ahora para este campeonato. Un fenómeno. Pero bueno, toda la gente de la época del fútbol. Usted nunca jugó al fútbol, ¿no? Sí, jugué mucho. Atención. Jugué mucho. Ahí en el libro hay una foto de mi cuadro. Yo siempre tuve cuadro. Siempre. Donde iba armaba un cuadro. Hasta en los ministerios armé cuadro. Y armaba el cuadro para ponerme, ¿no? Porque la verdad, No era lo suyo. esforzado y entusiasta. A poco de noviarme con Marta, hacemos un partido. Y jugamos en una cancha importante, no me acuerdo dónde, con tribuna y todo, ¿no? Y entonces nuestro cuadro se llamaba el Estagirita. Era un cuadro de estudiantes de Derecho que le habíamos puesto en homenaje a Aristóteles de Estagira, el Estagirita. Jugamos con el Estagira. El hecho es que cuando terminó el partido, Marta, el contador Canesa le dice a Marta que te salga buen estudiante, porque futbolista no va a ir lejos. Y así fue. Durísimo. Jugué mucho al fútbol, pero tratando de entenderlo. Un poco como mi afición con el dibujo y la pintura, ¿no? No voy a pasar a la historia por mis pinturas, pero quizás sí se van a recordar mucho mis bocetitos, porque cada vez que viajo hago bocetos. Pero jugué mucho al fútbol y creo que trataba de entenderlo. Es lo mismo que me pasó con el arte, que también empecé a dibujar cuadros y a copiar cuadros para entender. Y bueno, es humo hacerlo. ¿No? Ahí descubrí también que no soy un gran creativo. Es que en Uruguay el fútbol es mucho más que un deporte, ¿no? ¿Qué cree que dice de nosotros, en definitiva? Y el fútbol, yo siempre digo que hay dos dimensiones, sin embargo ahí estoy, con Damián y Cataldi en el centenario de Peñarol, mirá. Y después en la estación de ferrocarril, que en buena hora, ojalá recuperemos, ahora que el Estado después de ese maldito pleito ha recuperado, ojalá se pueda hacer algo importante como habíamos soñado para la estación de ferrocarril. Pero bueno, no sé ni dónde ir. No, estábamos hablando de qué cree que representa el fútbol para los uruguayos, ¿no? En definitiva. Mire, yo siempre digo que hay dos dimensiones de la cultura.
desproporcionadas. En el Uruguay, cuando uno lo mira y lo compara, uno es justamente la pintura. Pues si uno compara nuestro arte con Argentina, con Brasil y con Chile, Uruguay, desde Blanes, pasando por la Viale y Cunio y Torre García y todo lo que se quiera hasta los de hoy, ahí estamos. Y lo otro es el fútbol, donde también somos un barrio de San Pablo. Ya es muy difícil hoy mantener grandes equipos por razones económicas, porque hoy el fútbol es un gran Hollywood, ¿no? Un gran negocio de espectáculo, ¿no? Pero en cualquier caso, seguimos produciendo futbolistas, desproporcionadamente a nuestra dimensión. Son dos dimensiones increíbles que nos identifican, felizmente. Y el fútbol ha sido importante en nuestra identidad. El otro día se emitió el Banco Central emitió una medalla conmemorativa del 24, ¿no? Y bueno, y eso significó mucho, ¿no? Para el país, el 24, el 28, y hay que pensar lo que fue el 30. O sea, el primer mundial, como mundial de FIFA, los organizó FIFA, pero en la Olimpiada, el primer mundial se juega en Uruguay. Fíjense lo que significa eso, ¿no? Y lo que significa ese estadio fantástico que hizo el arquitecto Escaso y que es un orgullo y que por algo se llama Centenario, ¿no? Totalmente. Centenario de la Constitución. ¿Y Peñarol es una pasión? El fútbol tiene eso, el fútbol tiene esa cosa del sentimiento un poco inexplicable, pero que allí está, Por eso que siempre se dice que se cambia de todo, se cambia de cónyuge, se cambia de partido, se cambia de religión, no se cambia de cuadro de fútbol. Y es verdad. Frase famosa de una gran película, El secreto de sus ojos. Es verdad. Bueno, y con esta foto con Obdulio Varela, seguimos en tema fútbol, pero vamos a avanzar, ¿le parece? Vamos a un momento bien importante de su vida y del país. ¿Y qué foto eligió? Esa foto es muy divertida. Esto es noviembre del 84, cuando, digamos, ganamos la elección. Pero alguien le arrima a Marta ese viejo diario de 30 años antes, del 54, cuando ganamos la elección y fue mi primer voto. O sea que tenemos esa curiosidad de los 30 años de distancia. Bueno, y ahí vino el retorno a la democracia y vino esta etapa de la cual hemos celebrado los 40 años el año pasado y que felizmente hemos contribuido todos los partidos del país a poder afirmar esto que es la sustancia del país. Bueno, acá esto es algo muy lindo esto. China Zorrilla estaba haciendo Emily en Buenos Aires y ella lo cuenta en la película esta que van a dar ahora, el documental que el otro día presentamos. Ella lo cuenta y yo la llamo y le digo: China, vení a hacer Emily a Montevideo. Me dice: no, pero todavía están los militares. Digo: no, pues yo ya soy presidente electo, vos venís y vení. Y bueno, y entonces vino, y yo creo que fue en enero, ahí estamos con el general Sereñi y con Alberto Sumarán, y estábamos con Marta, nuestras esposas. Fue muy emotivo porque fue un reencuentro con la vida cultural, un recuerdo, digamos, con todo lo que significaba en aquel momento las emociones del retorno, ¿no? Claro. Seguimos acá. Comienza su primera presidencia, el momento del discurso ante la Asamblea General. Y sí, allá veo en primera fila a Alfonsín, a Siles Suazo, a Belisario Bentancur, a Ortega, en ese entonces Esperanza Revolucionaria y ahora ominoso dictador nicaragüense, lo que es la vida, el presidente Monge, en fin. Abajo están los presidentes de Venezuela y el presidente Pacheco Areco. En fin. Bueno, ¿ese discurso lo improvisó o lo escribió?
No, yo no he escrito discursos, pero pues no los digo. Y ese lo iba a escribir, porque me habían convencido de escribirlo. No, que tenés cuidado, que fijate, que con tantas delicadezas, que el tema militar, que los tupamaros que están presos, que esto, que lo otro. Y me habían convencido, y lo iba a escribir. Y entonces le digo a Marta el día antes, voy a escribir el discurso. Y me dice, vos estás loco, ¿qué vas a escribir? Si vos no sabés leer. Le digo, tenés razón, es verdad. Raúl Alfonsín, por ejemplo, sabía leer discursos. Yo no sé leer, es verdad. Y bueno. Improvisó. Sí, improvisé y no improvisé, porque ese también es una cosa que los veteranos le tenemos que decir a los jóvenes, especialmente a los jóvenes políticos, ¿no? Una cosa es no leer, otra cosa es improvisar. O sea, nunca agarren los micrófonos y no saben lo que van a decir. Y si no, más vale al costado, porque si no es muy fácil cometer errores, ¿no? Hay que por lo menos tener una idea de lo que se va a decir. Vamos a ir a un capítulo que son Jorge, los viajes. Ahí está Jorge, para variar, dándonos la clase, mono. Para variar, nos está dando la clase ahí a Enrique Iglesias y a mí. Y atrás está el general de Nava, que es el jefe de la Casa Militar, gran general y gran jefe de Casa Militar. Atrás está el general Zereñi con Juan Raúl Ferreira. Eran los viajes que hacíamos. En aquel momento había que representar a la democracia en el mundo. Claro. Y salíamos por el mundo con los tres poderes, y con gobierno, oposición, a mostrar lo que era la democracia uruguaya funcional. Ahora hay una frase de moda que dice, si hay foto, hay video. En este caso es, si hay foto, hubo encuentro. Y usted tuvo encuentro con muchas personalidades. En el libro está desde Thatcher, Clinton, Fidel. Vamos a hacer un repaso. Nos ha dado la vida política, porque también es una época extraordinaria. Acá estoy con Raúl Alfonsín y José Sarney en el Palacio de la Alborada, y que fueron los compañeros de ruta en aquel momento. Porque Sarney toma el gobierno en el mismo momento, también en el mismo año, pocos días después que yo, y Raúl había empezado el año anterior, y bueno, somos los presidentes de esa oleada de democracia, que justamente empieza 83 Raúl, 85 nosotros y Brasil, 89 Chile, 89 Paraguay, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego sí, acá está Felipe, otra de las grandes figuras, ¿no? Está en Anchorena, entrevistado por un querido colega, Jorge Traverso, y Felipe es una de las grandes figuras de ese momento extraordinario de España, en el cual España establece, digamos así, su mayor periodo democrático en la historia, con el rey Juan Carlos, con Suárez, con Felipe, con los nacionalistas que supieron incorporarse, como Fraga de Galicia, como Pujol de Cataluña, y Felipe, que fue una figura extraordinaria, de una Europa también extraordinaria, ¿no? Porque estaba Andreotti en Italia, y estaba Mitterrand y Chirac en Francia, y estaba la Thatcher en Inglaterra, y Kohl hizo la unidad de Alemania, en fin. Era, sin ponernos nostálgicos y sin comparaciones odiosas, era un gran momento de la vida política internacional, ¿no? Ahora lo tenemos en una foto más adelante, pero quiero hablar del Círculo de Montevideo. ¿Por qué se creó? ¿Cuál fue la idea? Es el Círculo de Montevideo que fundamos. Fue nuestra segunda presidencia, ¿sí? Porque era el momento, se estaba cayendo el muro de Berlín, se estaba inaugurando un nuevo tiempo histórico, y juntamos un conjunto de presidentes amigos y de pensadores, el Canoso, que está ahí a la derecha, es Alain Touraine, el gran sociólogo francés, a mi derecha está Belisario Bentancur, el gran presidente de Colombia, el
el mejor, yo diría, cultor del castellano oral que he conocido. Era una joya, era una música oírlo hablar a Belisario. El que está aquí en la cabecera es nada menos que Michel Candesis, el gran director del Fondo Monetario Internacional. Después está Felipe, bueno, por acá veo a Ricardo Lago, que está de espalda, en fin. Y ahí estuvimos, las dos, hasta ahora, con ese grupo, haciendo qué, y bueno, tratando de provocar ideas, tratando de discutir, tratando de mostrar, tratando de contar, tratando de narrar esto que estamos haciendo ahora también acá, porque en este mundo corremos muy rápido y vivimos en el sobrenoticiamiento de los titulares y no nos detenemos mucho a pensar, a mirar, a veces a recordar, para poder entender mejor el presente. Muy bien. Mitterrand en el Hotel Carrasco con su señora. Candombe, lo recibió con candombe, por lo que veo, le llevó a 40 1080. Como corresponde. Muy bien, fue otra del presidente francés, otra de las personalidades, y esta foto es una belleza. Sí, bueno, con Ronald Reagan, otra gran figura, ¿no? Cuando uno también, miremos en perspectiva, ¿no? Porque uno dice, Churchill y Roosevelt ganaron la guerra, sí, ganaron la guerra mundial. Y Reagan ganó la Guerra Fría sin tirar un tiro, ¿no? Pues era un estratega, y tenía otro estratega muy cerca como era Kissinger. Y la llevaron a Rusia donde no la querían llevar y ganaron la Guerra Fría. No es poca cosa. Desde ya que esta recepción fue espectacular como todo lo de él, ¿no? Fue un show impresionante con en la cena, ¿no? Esto fue una conferencia de prensa que hicimos, ¿no? La orquesta de David Brubeck, porque había averiguado si me gustaba el jazz. Y yo le mandé decir Costa Oeste para tener un gesto con él. A mí me gustaba mucho el jazz, ¿no? Y también el de Costa Oeste. Entonces David Brubeck, que estaba de moda después de los famosos Chicago, el jazz de Chicago y el de New Orleans, ¿no? Que fueron nuestra época también, como la bossa nova. Acá, Y Troilo. acá estamos mostrando a varios de las figuras políticas del Bueno, mundo. yo diría que es la figura más importante que me dio la vida el privilegio de conocer. Bueno, eso le iba a preguntar, ¿cuál fue el más influyente? No, el más importante, porque digo, pensábamos que iba a ser Gorbachov, que intentó humanizar el marxismo y no lo logró. No lo logró. Perdió, pese a su buena intención, a su inteligencia. Creo que porque al final terminamos de nuevo en el imperio de los Ares, ¿no? Uh-huh. En cambio, Deng, que es el pequeño gigante, porque era un hombrecito de 1,5 metros, fumaba todo el tiempo y fue extraordinario. Es el que cambió el mundo, ¿no? La entrevista con él fue una larga entrevista. Ese chico traductor está ahí y era fantástico. Era fantástico. Que después hace poco lo encontré de embajador, me vino a ver especialmente. Y era extraordinario. Y yo le pregunté de Gorbachov justamente. Uh-huh. Y entonces el muchacho me dice que está muerto y no se da cuenta. Yo dije, bueno, ¿qué es esto? El cuento de Borges, ¿no? El muerto que no se daba cuenta. Y le digo, ¿pero qué quiere decir muerto en chino? Me dice, mire, se puede traducirse como muerto o que está perdido. El concepto es que no se da cuenta de su situación y está perdido. La obvia pregunta era ¿por qué? Dice, porque él cree que se puede hacer la reforma económica y política a la vez. Está equivocado. Acá vamos a hacer la reforma económica. Y nosotros estábamos hablando del año 88-89. Y en el año 2000 vamos a ser un país sin hambre. Y en el año 2020-2030 vamos a ser un país de ingreso medio. Y bueno, y luego allá habrá que ver, años después, esta compatibilidad de la economía de mercado con el socialismo y ya se verá. Como siempre los chinos
mirando a la distancia, y está claro que cambió el mundo y nos lo cambió a todos. Y nos lo cambió a todos, porque ese es el gran tema. Del Atlántico nuestro hemos pasado ahora al peso del Pacífico, que nos ha generado esa competencia inesperada, ¿no? Seguimos y vamos a un momento que Bueno, representa un símbolo que está allí en... Están instalando en la, Tres Cruces. la famosa cruz con el hospital italiano, el maravilloso edificio del ingeniero Androni al lado. Y bueno, esa fue una visita muy importante, la del Papa, las dos visitas del Papa, que también fue muy importante desde nuestro ángulo, de laicidad. Yo soy un republicano laico fervoroso, pero siempre entendido la laicidad con un espíritu de tolerancia. Discutí dentro del partido, algunos me dicen, por ahí está el doctor Paqué, fue uno de los que me criticó adentro del partido, ni hablar el profesor Sigluti. Y yo le dije, no señores, no, ustedes están equivocados. Esa cruz es la traza histórica de la visita del jefe del Estado Vaticano. El Estado Vaticano es el primer Estado que fuera de la Convención Preliminar de Paz reconoció la independencia del Uruguay. Y con él hemos tenido relaciones hasta hoy. Aparte, es el jefe espiritual de una iglesia muy importante y un gran sector de la población que merece respeto. Y esto no va a ser, no que estemos transformando una plaza pública en un lugar de culto. De modo que quede ahí. Bueno, se armó todo ese debate fantástico que al final lo resolvió Aguirre con una ley. Y al final la luz es el único monumento por ley. Todo lo demás hay una ley marco, pero este tiene una ley. De modo que, bueno, el debate terminó en eso. Igual cada tanto se reeditan en debates, pero vamos a una parte más divertida y es la parte de Cholula, podríamos decir, ¿no? Bueno. Acá con De Calegrón. Y está bueno esta imagen para hablar de política y humor, que también bueno, da para debate. ¿A usted? El de Calegrón, Gabriela Rodríguez, que hacía de Marta, que la hacía fantástica, D'Angelo, que me hacía a mí, ahí estamos sentados en él. Ahí está la doctora Reta, que la invitamos especialmente porque la hacía Frade. Frade hacía de Adela Reta, que está atrás de la rubia, que es Ana Laura Román, que ahora vive en la Argentina. Bueno, está Espalter por allá atrás, está todo eso. Un gran momento, el humor uruguayo, que además triunfó en la Argentina, triunfó en todas partes, y fue una expresión extraordinaria de nuestra cultura. ¿Le gusta el humor político? ¿Nunca se enojó? Alguna vez podés sentir algún escozor, pero el político tiene que tener piel de yacaré, tiene que rebalar la flecha, ¿no? Entonces, yo siempre conviví con el humor, como conviví con el periodismo, no entiendo a veces estos presidentes que están tan frente al periodismo. El periodismo, sí, es molesto. Es molesto. Yo fui molesto en su tiempo. También lo fui, entonces hay que aceptarlo. Pero el humor tiene eso de bueno. Bueno, acá estamos y acá fue la mesa de Mirta. Con dos fenómenos, ¿no? Dos mujeres que llenan toda nuestra etapa, porque eso es nuestra propia vida. Mirta, que es extraordinaria, primero en el cine y luego en la televisión. No hay un fenómeno igual. En esa ciudad tan a la moda, como Buenos Aires, 66 años haciendo el programa y ahora con 99 años. Una cosa increíble. Y la China Zorrilla es otro fenómeno de nuestra vida cultural. Acá estamos en los famosos almuerzos en Buenos Aires. Y que son esto también, ¿no? El difundir, explicar, hablar, y son y es muy lindo haber convivido con figuras de este calibre y de esta calidad. Mesaza ese día, la verdad. Una gran mesa.
Vamos a ir ahora a su segunda presidencia y algunos temas, los voy a pasar un poquito más rápido, pero hay temas que todavía hoy siguen en la agenda pública y siguen generando debate. La represa de Paso Severino, que es la que nos sigue abasteciendo todavía. Nos tocó inaugurarla, por eso la recordamos, para recordar que el agua es importante. Todavía hoy estamos con el tema del agua bien presente en la agenda pública. La forestación, acá estoy con un gran amigo, el intendente Malaquina, gran amigo, gran intendente de Salto, cuando estábamos empezando los temas de forestación, que ya estaban más desarrollados en Rivera y en Tacuarembó, que estaban arrancando recién en Salto. Ahí está, esos bocetitos que aparecen ahí. Espere que vuelvo. Esos son dibujitos que yo hago, ¿no? En mi boceto, después a veces hago una acuarelita, y eso parece ser la muralla china, parece ser. Le quedó muy bien, ¿eh? Se nota que es la muralla china. Y acá sí, llegamos a... Bueno, yo tuve grandes vicepresidentes, lo digo con orgullo, cariño, afecto, a la distancia. Con Tarigo la primera presidencia, un jurista y un integérrimo republicano, la segunda con Hugo Batalla, que falleció en la presidencia, y entró Hugo Fernández Feingold, con los cuales pudimos hacer contribuir a estos 40 años de la vida cívica, que son los que nos siguen todavía convocando. Acá estamos con Marta asumiendo la segunda presidencia. ¿Cómo se llevó con el poder? Y una pregunta, ¿un presidente puede efectivamente cambiar el rumbo de un país? Se pueden hacer cosas, sin duda. A veces es muy importante lo que evita, ¿sí? Como evitamos una crisis bancaria, como hablamos hace un rato, nadie te lo va a agradecer, pues como la crisis no vino en el 85, nadie te lo va a agradecer. Pero sí, cuando hicimos el programa forestal, por ejemplo, que arrancamos en el 87, con grandes ministros de la época, cambiamos la realidad, sin duda. Con la ley de zona franca cambiamos la realidad. El doctor Lacalle con la ley de puertos cambió la realidad. Sí, son realidades que se cambian. Entre los dos cambiamos una realidad muy importante, la inflación histórica, ¿no? Nosotros veníamos de inflaciones. La primera presidencia era imposible atacarlo, porque lo peor que podíamos hacer era comprometer el cambio institucional con medidas duras. Claro. Pero luego, bueno, viene el doctor Lacalle, la baja de 100 a 40, la agarró en 40, la terminó en 4, y bueno, y hasta hoy no hubo más inflaciones de 2 dígitos, y eso cambió, sí. Por supuesto que se pueden hacer muchas cosas desde el gobierno, muchas cosas bien. Y yo también digo esto, yo tuve una gran ventaja. Por eso que yo elogio tanto a Lacalle Pou, porque yo fui ministro joven. Entonces fui ministro de Industria, fui ministro de Cultura, tenía mucho conocimiento del Estado. Cuando me tocó la presidencia, yo tenía mucha trayectoria, ¿no? Había estado siempre cerca del poder, al lado de Luis Valle, al lado del presidente, ¿no? Sí, Lacalle Pou tuvo la ventaja esa, sí, de estar cerca también del poder, pero no de la administración, del Estado. Por eso que yo lo suelo elogiar mucho, porque digo, no es fácil, ¿no? Que llegues ahí, te viene una pandemia y tenés que mover el aparato del Estado con rapidez, no es para cualquiera. Entonces, yo creo que, y eso de la soledad del poder, yo digo que nunca lo sentí. ¿No? Porque siempre trabajé en equipo, ¿no? Allá está Luis Mosca, por ejemplo. Y bueno, era un equipo económico imponente, con Servino, con el Tano Pascali, un fenómeno el Tano Pascali, ¿no? Ariel Gabriel, el disco duro del Estado, como decía Jorge, ¿no? Entonces, yo siempre las grandes decisiones las tomé en un consenso, en un acuerdo. Sí, al final uno es el responsable,
pero creo que eso es muy importante y honestamente, yo siempre trabajé de ese modo y bueno, y por eso acá estamos, ¿no? Sintiendo a su vez tanta gente amiga que en aquellos años nos ayudó. Seguimos ahí con... Esto es Colonia, aunque por ahí está Moreira, eso es Colonia cuando estoy en la UNESCO, con las fotos de Colonia que hizo Testoni para el fantástico libro. Ahí estoy abogando por Colonia, hace poco celebramos los 30 años de la declaratoria. Y vamos a otra polémica. Ahí está la famosa torre, que tantas cosas me dijeron, monumento a la vanidad de Sanguinetti, cuántas cosas más. Y ahí está la torre, en esa fantástica, bueno, Gustavo Viera fue uno de los que estuvo en esa torre, trabajando y haciéndola y terminándola, digamos así. Y luego estamos en estas celebraciones. Ahí va, quiero llegar acá para preguntarle con esta imagen que demuestra la institucionalidad del país que hemos construido en estos 40 años de democracia, ¿no? Bueno, y esto es lo más importante de todo. Lo más importante es eso, lo más importante es la República, lo más importante son las instituciones. Y estos 40 años, fue un gran, yo lo agradecí mucho, pues fue un gran gesto de todos que fueran a la casa de un partido como fue el nuestro. En esta ocasión, los presidentes Lacalle, el presidente Orsi y el presidente Mujica, que estaba ya muy enfermo y que llegó allí como pudo, y poco después terminó. Y creo que esto es en definitiva el gran motor, Viviana, porque uno siente que el sostén es la familia, pero lo que lo mueve siempre es un ideal, un sentimiento profundo, ¿no? ¿Qué es ese sentimiento republicano, no? Entonces, parafraseando a Borges, lo parafraseo, cuando dice, yo diría, parafraseando a Borges, la República es un acto perpetuo, tan perpetuo como el perpetuo mundo. Nadie es la República, pero todos tenemos el deber de ser dignos de aquellos hombres que hicieron aquel antiguo juramento de ser lo que aún ignoraban, Uruguay. Somos el futuro de aquel pasado, la justificación de aquellos muertos. Nuestro deber es la carga de esa gloriosa historia que arroja su sombra por nuestra sombra. Nadie es la República, pero todos somos la República. Viva en nosotros ese luminoso fuego misterioso. Ahora sí va el aplauso. Los adjetivos por cuenta de Borges, parafraseo por mi cuenta. Y creo que con esto casi que terminamos. No, pero espere, porque tenemos un momento también muy significativo y muy importante. Celebró sus 90 años en la casa del partido, bien rodeado. ¿Cómo pasó? Bueno, fue divino también, porque ahí está el presidente Orsi, la vicepresidenta Cose. Todos ellos me llamaron que hubieran querido venir hoy, el presidente andaba en Tacuarembó, la vicepresidencia tenía otra cosa, en fin, pero nos mandó una carta preciosísima. También a la distancia la vicepresidenta Argimón, desde Europa, donde está.
Y acá estamos todos riéndonos, ¿no? Acá está Breu, que se ríe ahora también de ese niño. Y están todos, porque fue un acto distinto. Cuando me hablaron de celebrar los 90 años, le dije, bueno, señores, pero nada, un discurso de un frentista, un discurso un blanco, un discurso de un colorado para el velorio anticipado, nada, hagamos otra cosa. Mal. Y ahí me trajeron la idea genial, bueno, vinieron Gabriel Fía, que anda por aquí, y Julio Luis, y me dijeron, ¿y si ponemos humoristas? Y una fantástica. Y ahí hicimos, el general se lo perdió porque estaba como buen infante, se había subido al caballo y estaba reponiéndose. Y bueno, fue muy lindo, pero también son actos republicanos, y creo que eso es lo que más nos importa, ¿no? Mantener viva esa llama y esa convicción, y que las nuevas generaciones asuman eso y que sientan que este compromiso con el país. Ahora, está muy bien eso. Yo quiero hablar de esta etapa de su vida, porque la verdad es que yo lo veo y digo, ¿cómo tengo que hacer para llegar como Sanguinetti a los 90? ¿Cuál es la receta? Mirá, yo diría que creo que la genética algo debe aportar. Bien, ahí no tengo chance. Porque los Sarabia fueron muy longevos, los que sobrevivieron al campo de batalla, ¿no? Porque mi bisabuelo murió muy jovencito, la carga arbolito, ¿no? Yo soy viñito, la carga arbolito, saque la cuenta. Conocí a mi abuela, hija del chiquito Sarabia. Entonces, los que sobrevivieron fueron longevos, los Sanguinetti no tanto. Pero creo que luego la receta es la normalidad, una buena conducta, y después la ciencia. Yo tengo un marcapaso acá hace 11 años. O sea, se puede vivir a pila. Hay vida después del marcapaso. Hay vida después, se puede vivir a pila. Y entonces, creo que eso se vive. Y después conducta. Y anda un videíto estos días que hice hace como 8 o 10 meses, en que les recomiendo, sobre todo a los cuarentones, empiecen, no dejen de hacer ejercicio a esta edad, porque después es tarde. Claro. Entonces yo nunca dejé de hacer ejercicio. Jugué mal al fútbol, jugué al básquetbol razonablemente, hice esgrima bastante bien, al punto que me querían hacer competir y no quise por obvias razones. Pero en esgrima me manejé bastante bien, seguí haciendo gimnasia, seguimos haciendo gimnasia con Marta, y por eso también acá estamos, y creo que todo eso se hace a su vez con la alegría de vivir, que es lo que uno cuida, que es lo que uno tiene que tratar de mantener. Y creo que, bueno, llegar al viñeto, que creo que es la última foto del libro, esa es justamente la joie de vivre, como dicen los franceses, la alegría de vivir. Y creo que no nos contó un ingrediente. Y aquí paso mis horas. Creo que no nos contó un ingrediente fundamental, porque lo escuché decir hace poco que trabaja como loco. Y creo que eso de no abandonar la actividad del trabajo todo el día. También. Trabajo todo el día, escribo todo el día, porque escribo para el país, escribo para la Nación de Buenos Aires, y ya ayer mandé el artículo para este sábado en La Nación, y siempre me estoy inventando un libro, y bueno, creo que eso, por eso esa cosa que tanto nos gusta a los uruguayos, ay, cuando me jubile, está bien, y yo a todos les digo, ¿qué vas a hacer, jubilado? ¿Qué vas a hacer? Claro. Porque, bueno, ya veré. Si ya veré, estás perdido entonces. Ya veré, estás perdido. Terminás de cuidador de los nietos, ¿no? Y de cadete de supermercado, mandado
a que después todavía te reten porque traes, como digo en el video, el yogur equivocado. No. Pensá qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? Un club de bocha, lo que sea, pero seguir adelante. Bien, gran consejo. Anotar.